Ecuatorianas y ecuatorianos, buenas noches. Conforme lo ofrecí en horas de la tarde, eh, hemos iniciado esta transmisión en vivo en ocasión del análisis de la sentencia del caso Sobornos, y hoy nos encontramos luego de algo más de 20 días, después que analizamos la notificación oral de dicha sentencia, ahora ya con una sentencia de más de 400 páginas, revisándola y analizándola, llegamos a algunas conclusiones. Que es necesario que ustedes, por verdad procesal y por todo lo que se ha dicho en la prensa, que incluso el señor juez o uno de los señores jueces del tribunal, el doctor Iván Saquicela, se permitió, días después de la lectura de la sentencia, opinar en medios de comunicación. Entonces, es importante que ustedes conozcan la realidad de este tema, el caso de Sobornos, y qué llevó al Tribunal Penal de primera instancia a determinar la responsabilidad penal como autores mediatos por instigación de Rafael Correa Delgado y de Jorge Glass Espinel, y como autores o coautores a los demás funcionarios. Ahora bien, es importante posicionar primero en qué estriba la acusación de la Fiscalía y cuáles son los elementos principales o nucleares que la Fiscalía utilizó para fundamentar o sustentar su acusación. Siempre recordando, y esto es importante porque luego lo analizaremos, que la Fiscalía tomó como un instrumento conductor de su acusación a la autoría mediata utilizada por el maestro Klaus Roxin de aparatos de poder para justificar la participación o la responsabilidad penal de Rafael Correa Delgado en esta supuesta estructura criminal. Así las cosas, también les voy a solicitar me dispensen por utilizar un medio de apoyo, puesto que entenderán que 412 aproximadamente páginas de sentencia escrita no son fáciles de poder explicar sin tener al auxilio de algunos apuntes. Además, me dispensarán en el tiempo. Espero que todos los que en este momento se conecten permanezcan hasta el final, más allá de que luego por los canales digitales subiremos este video. Entonces, así las cosas, la Fiscalía inicia con el primer argumento, que es la estructura de poder. ¿Y cómo establece esta estructura de poder? Básicamente porque Rafael Correa es el presidente de la República. Y a criterio de la Fiscalía, al ser el presidente de la República, tiene una organización, tiene un manejo del Estado, es un hombre importante dentro del Ejecutivo y tiene la capacidad de nombrar y remover funcionarios públicos. Básicamente lo que la Fiscalía hace, perdón, es describir lo que es un presidente de la República. Luego establece que sus funcionarios son elegidos estratégicamente para poder manejar esta estructura de poder, que sean ellos quienes soliciten los fondos a los cohechadores activos, que son los empresarios o son los contratistas del Estado. Y en ese contexto hace un análisis la Fiscalía de que, por ejemplo, María Los Ángeles Duarte y Walter Solís ocupaban en determinado momento una cartera del Estado y luego ocupaban otra cartera del Estado. También establecen, por ejemplo, que Alexis Mera trabaja o funciona en esta estructura de poder por aconsejar al presidente de la República jurídicamente qué es lo que tiene y no tiene que hacer. Esos son los argumentos de la Fiscalía respecto a este punto. Argumentos que siempre, y así casi en todos los puntos, son sostenidos probatoriamente por lo que dijeron Laura Terán y Pamela Martínez. Luego, el segundo punto con el cual la Fiscalía establece que ha demostrado la materialidad y la responsabilidad es porque son servidores públicos. Pues, brillante descubrimiento. Y esto se soporta en base a la certificación del Consejo Nacional Electoral, que por ejemplo Rafael Correa Delgado y Jorge Glass Espinel eran presidente y vicepresidente de la República, de certificaciones de presidencia, de que existían los decretos en los cuales nombraba como ministros o funcionarios públicos a determinados funcionarios, y delegaciones ministeriales que hacían ciertos secretarios de Estado a diferentes personas que se encuentran también procesados en esta causa.
Luego se identifica quiénes son los cohechadores activos, que son los, o presuntamente serían los contratistas que en la acusación de la fiscalía cohecharon o dieron dinero a los acusados para beneficiarse a través de la concesión de contratos. Se establece también que se ha justificado la entrega de valores por parte de estos cohechadores activos, de estos empresarios, hacia los cohechadores o hacia los responsables de cohecho pasivo, que son los servidores públicos, básicamente por los testimonios de Pamela Martínez, Laura Terán, quienes, como conocemos, acogieron a un beneficio procesal como la cooperación eficaz, y a José Consensado o José dos Santos Consensado, quien ni siquiera fue procesado en esta causa. Se establece una modalidad de cruce de facturas que se precisa o se establece sin ahondar en mayores detalles, porque yo no soy abogado de los supuestos cohechadores activos, a certificaciones del servicio de rentas internas y a pagos o cruces de ciertos servicios o ciertos beneficios que en teoría se hubieran dado, como por ejemplo servicios de publicidad, que la publicidad era para el Estado o para alguna campaña política, pero quien pagaba dicha publicidad era uno de los contratistas. Ojo, en el evento que esto sea cierto, aquello no demuestra bajo ningún concepto que Rafael Correa Delgado haya tenido conocimiento de aquello, ni que Rafael Correa Delgado haya aceptado que sean terceras personas o contratistas del Estado quienes pagaren o pagasen, mejor dicho, dichos servicios. Habla también la Fiscalía en el punto 6 de la estructura criminal organizada, la cual se sustenta básicamente en el poder de mando del presidente y de la alternabilidad de los supuestos ejecutores o de los mandos intermedios. Alternabilidad que se basa en que el presidente podía remover ministros y designar ministros o cambiarlos de carteras de Estado, y el poder de mando de la función de que el presidente de la República es el presidente de la República. Luego se establece el uso de instalaciones. Se establece por parte de la Fiscalía, por ejemplo, con un reconocimiento en lugar de los hechos, que Laura Terán, y Pamela Martínez trabajaban en la presidencia de la República, lo cual jamás estuvo en discusión, puesto que Pamela Martínez trabajó como asesora de presidencia y Laura Terán también tenía una participación laboral como servidora pública en dicha institución. Entonces, brillante hallazgo de la Fiscalía que en Carondelet estaban las oficinas de Pamela Martínez y de la señora Terán. Además, se establece que por el testimonio de Cristian Viteri se habría determinado, y esto es gravísimo para los abogados del Guayas, que en la sede del Colegio de Abogados del Guayas se entregaban dineros a favor de Pamela Martínez o a favor de la compañía Next Global, que es propiedad de Martínez. Entonces, en ese contexto, por haberse precisado que en Carondelet trabajaban Martínez y Terán y que en el colegio o en la sede del Colegio de Abogados del Guayas se entregaban dineros que los entregaba o los recibía Pamela Martínez a nombre personal o a nombre de Next Global, se concluye que se ha demostrado que se utilizó una estructura de bienes públicos o una estructura de instalaciones públicas para poder cometer los presuntos delitos. Luego, se establece en el original octavo que están demostrados los valores recibidos a Pamela Martínez y que Pamela Martínez, a través del cuaderno, tantas veces mencionado, indica que ella, a su vez, luego de receptar X cantidad de dinero, el monto total supuestamente del cohecho asciende a $7 millones, 6 millones por cruce de facturas y 1 millón en efectivo, se habría determinado que Pamela Martínez, al recibir y de acuerdo al cuaderno, distribuir los dineros a diferentes funcionarios de Alianza País y del gobierno, está demostrado los valores recibidos. Perdón. Luego la codificación y la jerga criminal. Se establece que, otra vez, por los cuadernos de Pamela Martínez y por las hojas de Excel de Laura Terán, diferentes funcionarios habrían tenido codificaciones para identificarse entre sí. Así las cosas, Rafael Correa Delgado estaría identificado como SP, como A1, como RC, RCD y otra suerte de codificaciones, lo cual
en un estricto sentido y análisis lógico. Se puede determinar en base a lo que Pamela Martínez y Laura Terán establecen, según la Fiscalía, esta situación. Luego, la Fiscalía identifica que existe la tipicidad en cuanto al cohecho, en base a lo que establece el artículo 286 del Código Penal, norma punitiva vigente a la fecha de los supuestos hechos, la cual, por un principio de congruencia, se entendería que se enmarcan en los 280, incisos 2 y 4 del COI. Pero respecto a este tema, perdón un momento, del principio de congruencia, lo analizaremos más tarde porque el tribunal también hace un análisis un tanto antojado al respecto. Luego establece la autoría, y para determinar la autoría de Rafael Correa Delgado, la Fiscalía hace un ejercicio analítico bastante reprochable. Primero establece que Rafael Correa Delgado sería quien maneja la estructura criminal de poder, puesto que es el presidente de la República y es el hombre más importante del gobierno, y que a su vez es el funcionario público que hace la distribución de cargos o hace aquella situación administrativa de colocar a determinada persona en diferentes cargos. Esa básicamente es el eje transversal de la autoría de Rafael Correa Delgado para la Fiscalía. Además, lo matiza con dos hechos trascendentales a su moral. Primero, que dispuso el viaje de Alexis Mera a Brasil para revisar los temas de Odebrecht. Y segundo, que estaría demostrada su participación como jefe de aquella estructura criminal, puesto que después de haber receptado o de haberse hecho entregar alrededor de 7 millones de dólares, 6 millones a través de cruce de facturas y 1 millón en efectivo, él habría exigido a Pamela Martínez, como recaudadora de la organización, que le entreguen 6.000 dólares. 6.000 dólares que se encuentran justificados en el depósito a la cuenta personal del economista Rafael Correa Delgado, lo cual se justifica con el testimonio de Pamela Martínez, de Laura Terán, de un funcionario de menor jerarquía y con el jefe bancario o el jefe de cuentas de Rafael Correa, de que esos 6.000 dólares, luego de haberse recaudado supuestamente 7 millones de dólares, habría sido exigido por el jefe de la estructura criminal de parte de Correa para Martínez y son depositados en la cuenta personal de Rafael Correa Delgado, lo que en su momento procesalmente Correa justificó como un empréstito que le había hecho una suerte de caja chica, una suerte de fondo de solidaridad que se había formado entre los funcionarios de la presidencia. Claro está, como existen certificaciones del secretario de presidencia del gobierno actual que dice que no existe ninguna constancia de que en el gobierno de Correa, a la fecha de los supuestos hechos, haya existido formalmente este fondo de solidaridad, pues la Fiscalía deduce que estos 6.000 dólares que fueron exigidos por Correa son el pago a este como jefe de estructura criminal luego de haberse recaudado 7 millones de dólares. Así las cosas, la Fiscalía presenta su teoría de acusación nuevamente, utilizando como conductor de esa teoría a valga la redundancia, la teoría de Klaus Roxin respecto a la autoría inmediata por aparatos de poder. Teoría que, además de conducirla, quienes son abogados que escuchan esta intervención, conocen que la Fiscalía, en cualquier caso, más allá de de acá de cohechos, debe sustentar su acusación en una teoría de participación. Y esa teoría de participación va matizada o va recargada, por llamarlo así, dependiendo de la figura gráfica que ustedes utilicen, por los elementos probatorios que van a justificar aquella acusación. Saliéndonos un momento del tema, pero que guarda relación. La dinámica procesal de la audiencia de juicio consiste en que existen alegatos de apertura donde la Fiscalía o la acusación exponen cuál es su teoría del caso, su teoría de la acusación, y la defensa evidentemente expone cuál es su teoría de defensa. La práctica o la reproducción y práctica de pruebas en la cual la Fiscalía va a justificar que con esos elementos probatorios recabados en la mayoría de los casos
durante la etapa de instrucción fiscal, va a demostrar su teoría de acusación. La defensa, pues evidentemente va a contradecir, en base al principio de contradicción, esa prueba, y si la defensa considera necesario, presentará elementos probatorios de descargo para justificar su teoría de defensa. Finalmente, en la última intervención, en los alegatos de clausura, se hace un ejercicio silogístico o un ejercicio argumentativo en el cual se establece por un lado la teoría inicial más las pruebas presentadas y se concluye en una acusación sostenida en base a lo que se dijo en el primer momento procesal de la audiencia de juicio, con las pruebas que acreditan que esa teoría es cierta. La defensa hace un ejercicio argumentativo similar con el cual se demuestra que con la prueba rebatida a la acusación más la eventual prueba que pueda presentar de descargo, se justifica destruir la teoría de acusación de la Fiscalía. Analizaremos en instantes una torpeza del tribunal, pero si la Fiscalía me acusa bajo las circunstancias A y yo como defensa destruyo dichas circunstancias A, no se puede decir luego por parte del tribunal que yo debía haber previsto como defensa la destrucción de las circunstancias A y además de las circunstancias B, C y D. Porque si no, tendríamos que los abogados seguir cursos de derecho, no con los maestros del derecho, sino con Houdini, con Mandrake y con otros. Porque no tendríamos cómo saber la infinidad de teorías que la Fiscalía pueda anunciar o la Fiscalía pueda determinar. Parece ser que había un problema de conexión en la transmisión de Facebook. Sin embargo, vamos a continuar por la transmisión de Twitter. Entonces, así las cosas, decíamos que la defensa no puede conocer o no puede saber la infinidad de teorías que la Fiscalía va a utilizar para poder determinar y destruir todas. Retomando el caso, el tribunal establece, en primer lugar, la materialidad. ¿Y cómo el tribunal precisa la materialidad? La Fiscalía acusa por cohecho tanto a los servidores públicos como a los servidores privados, o mejor dicho, a los contratistas, y los jueces establecen que no solamente ocurrió cohecho, sino que para el caso concreto de los servidores públicos existió un cohecho pasivo impropio agravado. Y justifican este cambio de acusación o esta modificación de la acusación en tanto y en cuanto aplican el principio de congruencia, estableciendo de una manera totalmente arbitraria, porque no cumplen con los parámetros de motivación para justificar en qué sustento jurisprudencial, doctrinario o normativo encuentran esta definición que ellos hacen. Y precisan que al haberse respetado la inalterabilidad de los hechos, la inalterabilidad del bien jurídico y mantener la viabilidad de la defensa, pues la congruencia es perfectamente válida. Aquí un análisis necesario. Si a mí me acusan por tentativa de violación y luego el tribunal me quiere juzgar por abuso sexual, si bien es cierto, en un contexto amplio existe inalterabilidad del bien jurídico, inalterabilidad de los hechos, pero no existe la viabilidad de poder ejercer la defensa, porque si me he defendido desde la formulación de cargos hasta el alegato de clausura de la no existencia de una tentativa de violación, ¿cómo puedo haber ejercido mi derecho a la defensa cuando el tribunal establece que lo que existe es un abuso sexual? Entonces, si se me ha acusado por cohecho pasivo, aquella deformación de la acusación que hace el tribunal a convertirlo en cohecho pasivo, impropio, agravado, destruye aquella congruencia porque no le ha permitido la defensa poder hacer argumentaciones en contrario para defenderse. Luego destruyen totalmente
al principio iura nobis curia, que dicho sea de paso, en la doctrina penal, en el análisis procesal y en la discusión de los profesores, de los maestros del derecho, existe una dilatada discusión respecto a si el principio iura nobis curia es aplicable o no en materia penal, puesto que la aplicación de este principio, que es netamente de justicia constitucional, puede violentar, como en efecto en muchos casos lo hace, al principio de legalidad. De tal suerte que al aplicarse este principio de la forma tan amplia que lo hace el tribunal, lo que se ha logrado es la desnaturalización de esto. Además, hacen todo un ejercicio argumentativo propio, sin sustentarlo en ningún criterio doctrinario, jurisprudencial, normativo, en que la misma suerte corre el principio de nobis curia y el principio de danihi factum dabo tibius, que es tráiganme los hechos que el juez pone el derecho. Y por ahí medio lo matizan o lo acomodan con una jurisprudencia de la Corte colombiana, de la Corte Constitucional colombiana, sin que se precise cuál fue la aplicación de este principio dentro de la Corte Constitucional colombiana. Además que, si la Corte Constitucional colombiana lo hace referencia, es porque es aplicado, probablemente porque el Tribunal Penal no hace ni siquiera la explicación de dónde sacaron ese argumento, probablemente la Corte Constitucional colombiana lo aplica en una decisión constitucional. Luego establece la Corte o los jueces del tribunal que Rafael Correa Delgado y Jorge Glass instigaron a los funcionarios medios, entiéndase María Los Ángeles Duarte, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, etcétera, a cometer el cohecho. Es decir, a criterio del tribunal, la fiscalía demostró que Rafael Correa Delgado principalmente aconsejaba y dirigía a sus funcionarios a cometer actos de corrupción, como en el caso concreto el cohecho. También se ha dicho por parte del tribunal que está demostrada la conducta de Rafael Correa Delgado porque se encuadra en lo que dice la norma o en el tipo penal al establecerse que él adecua al verbo rector aceptar o recibir. Es decir, para criterio del tribunal, la fiscalía demuestra que Rafael Correa Delgado acepta o recibe dineros mal habidos o dineros producto del cohecho por los $6,000 luego de haberse recibido supuestamente más de $7 millones. Dentro del mismo ejercicio, el tribunal establece que existe el cohecho agravado porque Rafael Correa Delgado sabía que no estaba bien como funcionario público recibir esos dineros. Luego hace un análisis el tribunal en cuanto al tipo subjetivo y establece que se ha demostrado el dolo por cuanto los dos funcionarios más importantes, Rafael Correa Delgado y Jorge Glass Espinel, lideraron la estructura criminal, montaron esta estructura criminal y a través de ella disponían e instigaban a los otros funcionarios de menor rango a que cometan los actos criminales, principalmente el cohecho. Se ha establecido también la determinación o la demostración que Rafael Correa Delgado tenía perfectamente la voluntad de delinquir y además que entendía que la conducta que se estaba cometiendo era alejada del derecho o era una conducta antijurídica. ¿Y cómo se ha demostrado esto? Porque a través de que nadie ha presentado certificaciones de que Rafael Correa Delgado o Jorge Glass Espinel sufrían de alguna limitación mental, alguna limitación de sus facultades cognitivas, pues Rafael Correa Delgado debía saber que existía la adecuación criminal por estar recibiendo dineros y por haber instigado a sus colaboradores, a los cuales los removía a antojo, para ponerlos en situaciones preponderantes y recibir el cohecho.
Se ha hecho un análisis de la culpabilidad respecto a dos presupuestos, la conciencia actual o potencial de la antijuridicidad y la exigibilidad de otra conducta. Finalmente, el tribunal establece que no es aplicable la teoría de Roxin, puesto que no ha podido la Fiscalía demostrar que Rafael Correa Delgado haya adecuado su participación en los 4 presupuestos que Roxin establece para el manejo de una estructura, de un aparataje de poder o de ser el hombre detrás del poder. Entonces, si el tribunal ha determinado o ha precisado esta situación de que la acusación de la Fiscalía no ha podido ser demostrada, acusación de la Fiscalía que se fundó en una teoría de acusación de un tratadista, el tribunal debió haber ratificado el estado de inocencia. Contrario sensu, lo que el tribunal ha hecho es decir que Roxin no lo dice, pero que Jacobs lo establece y que Jacobs, además de otros connotados juristas en materia penal, han precisado que, pues bueno, la teoría de Roxin, si no calza, puede adecuarse o puede trasladarse, por ejemplo, a una infracción del deber del funcionario y que allí pudiera encuadrarse lo que dice, lo que supuestamente Rafael Correa cometió. Además que se establece que en la autoría mediata, conforme está redactado en el tipo penal o está redactado en la norma punitiva, en el artículo 42 del COIP, contempla la instigación y se asimila a la autoría mediata. Entonces, como en el COIP se establece que los autores mediatos son quienes instigan a otros para delinquir, pues entonces está plenamente confirmada la autoría mediata de Rafael Correa Delgado del delito de cohecho pasivo impropio agravado por haber instigado a sus funcionarios a delinquir. Se ha establecido la autoría de Rafael Correa Delgado principalmente en los $6,000 que se depositaron en su cuenta. Es decir, luego que la Fiscalía manifiesta que a través de Pamela Martínez se recaudaron más de $7 millones, 6 millones en facturas, en cruce de facturas, y 1 millón en efectivo, se ha demostrado que Rafael Correa Delgado es jefe de la estructura de poder, que Rafael Correa es quien organizó esta estructura de poder, que Rafael Correa Delgado dolosamente estructuró este aparataje de corrupción porque recibió $6,000 de un botín de más de $7 millones, siendo él el jefe de la estructura criminal. Se ha dicho o se establece por parte del tribunal que está plenamente demostrada la participación y la responsabilidad penal de Rafael Correa Delgado, porque por lo dicho por Laura Terán y Pamela Martínez, él era RC, o él era SP, o él era A1. Finalmente se establece, como les decía, que Rafael Correa Delgado es instigador de la conducta criminal, puesto que él aconsejaba y sugería a sus funcionarios de rango inferior que vayan a, en otras palabras, vayan a buscar plata y traerla para que a él, al final del día, le entreguen $6,000. Entonces, hay un análisis político que hace el tribunal, lo cual, dentro de todo lo reprochable que el tribunal analiza la sentencia, es quizás lo más reprochable. Y es que el tribunal, casi al finalizar el análisis respecto a la participación de Rafael Correa Delgado, establece que él se convirtió en una suerte de autócrata, porque él tenía total dominio sobre las 5 funciones del Estado, y que al tener ese dominio podía burlarse del Estado ecuatoriano, puesto que disponía de contralores, de procuradores, de todos los organismos de control, y a través de esa facilidad como autócrata, Pamela Martínez podía obviar todos los filtros de control y distribuir los dineros que eran entregados finalmente a Alianza País para los temas proselitistas. Es decir, el tribunal soterrada y disimuladamente establece que son cómplices, al menos, de la conducta criminal de Rafael Correa Delgado los representantes de todas las funciones del Estado ajenas al Ejecutivo durante el tiempo en que supuestamente Rafael Correa Delgado lideró la estructura criminal.
También han dicho que como el derecho penal innova y se renova como todo el derecho a través del tiempo, el cohecho que cometió Rafael Correa Delgado y que cometieron otros funcionarios se dilató y se prolongó a través del tiempo, por lo cual no se podría precisar un momento específico en el cual se cometió el delito, porque esta conducta criminal que la Corte ha establecido, o el tribunal, mejor dicho, ha establecido, que es elástica, se pudo haber cometido a lo largo de X cantidad de tiempo prolongada hasta que terminó. Es decir, el delito de cohecho, o principalmente la conducta por la cual se lo sentencia Rafael Correa Delgado, que es el cohecho pasivo impropio agravado, fue una conducta que inició, sin que se precise en qué momento, y terminó después de mucho tiempo, tampoco sin precisarse, cuando probablemente en el año 2006 dejó de delinquir Rafael Correa Delgado. Entonces, ni siquiera el tribunal establece que el cohecho se registró o se realizó en el momento que recibió los $6,000, sino que seguramente perduró en el tiempo de una forma dilatada. Entonces, sin querer abonarle ningún criterio más ni ningún matiz político a este análisis, simplemente lo dejo a ustedes para que tengan las consideraciones y tengan las conclusiones a las cuales arriben de este análisis y pueden disponer de la sentencia que está colgada en el sistema de actuaciones y trámites judiciales del Ecuador, el SATI, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. La lectura es bastante entretenida, puesto que se establecen responsabilidades penales sin que haya demostraciones de aquellas. Principalmente sin que se logre demostrar que Rafael Correa Delgado dispuso algún estado de emergencia para beneficiar a algún contratista, sin que Rafael Correa Delgado haya firmado alguna autorización a Pamela Martínez para recibir dinero, sin que Rafael Correa Delgado haya depositado ingentes cantidades de dinero en la cuenta de Alianza País o en la cuenta personal de él, más allá de los irrisorios $6,000. Y para que les llame aún más la atención, no existe probatoriamente, ni por Fiscalía, ni por Procuraduría General del Estado, una certificación de Contraloría ni de CERCOP de que los contratos adjudicados a los supuestos cohechadores activos hayan arrojado algún indicio de responsabilidad penal, hayan arrojado alguna sospecha o hayan arrojado por lo menos alguna infracción administrativa. El resto se lo dejo a ustedes. Gracias por acompañarnos en estos algo más de 30 minutos. Y la verdad procesal es necesaria para arribar a un debido proceso y la verdad fáctica, como dice la palabra, nos hará libre. Gracias. Hasta la victoria siempre. Ecuatorianos y ecuatorianos,